Pues hola y bienvenidos a nuestro cuarto programa, nuestro cuarto episodio sobre este podcast que estamos llevando a cabo por parte de Comefi, la Delegación Guerrero, Comunidad Mexicana de Estudiantes en Filosofía, y en este programa buscamos discutir algún concepto desde la perspectiva de dos filósofos. En el programa de hoy pues me acompaña mi compañera Elena y mi compañero Vladimir, y vamos a discutir sobre el concepto de libertad desde Jacques Rousseau y Jean-Paul Sartre. Yo creo que primero sí voy a empezar por una pregunta personal, ya después podemos relacionarlo con qué vimos del autor, pero la pregunta sería, ¿somos libres? Sí o no. Ya desde su propia perspectiva y siendo directos. Bueno, yo quisiera tomar un momento la palabra. Es que yo creo que la libertad también implica tener una cierta conciencia que te ayude a entender también qué cosas implican en esta libertad. Por ejemplo, hay casos muy comunes, de los casos más mundanos, más cotidianos, donde alguien dice soy libre porque hago lo que quiero, y a veces son personas que pues, eligen beber, eligen no sé, Comer maruchan diario. Ajá, compras impulsivas, perdón. Entonces este tipo de elecciones precisamente no radican en la libertad, sino que a veces son impulsadas por deseos, costumbres, incluso si ya nos vamos a un ámbito psicológico, dijera Freud, a veces son deseos del inconsciente que se manifiestan y son esos deseos los que a veces van dirigiendo tu vida. Entonces, yo creo que para que uno también tenga cierta noción de la libertad, también tiene que tener cierta noción de una conciencia que sepa distinguir hasta qué punto la cultura te atrapa y hasta qué punto uno puede hacer lo que la cultura misma te permite. Entonces, alguien no puede afirmar que es libre si desconoce estas cuestiones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, uno puede decir soy libre porque voy a la tienda y me compro ciertos productos y nadie me lo impide. Y es cierto, o sea, nadie te está impidiendo que compres ciertas cosas. O comprar toda la tienda. Ajá, nadie te impide que vayas a tal lugar a consumir o que llegues a tu casa a ciertas horas de la noche. Nadie te lo está impidiendo. Sin embargo, a veces uno puede resultar víctima de los deseos, de los impulsos y estas cuestiones, y precisamente la libertad no radica en eso. Entonces, cuando el compañero me pregunta qué es ser libre, yo creo que para que uno pueda decir que es libre, debe de tener cierta conciencia de qué tanto le es permitido dentro de la cultura, dentro de su sociedad, comunidad, país, estado, donde sea que se ubique, porque también hay que tener en cuenta que no solamente la comunidad o los estados, o sea, aquí en mismo México hay cosas que son muy cambiantes, por así decirlo, o sea, no son los mismos, ya viendo el ámbito de las costumbres, no son las mismas costumbres de los estados del sur a los estados del norte. Entonces son valores, costumbres muy distintas. Entonces, para que alguien hable de libertad, debe tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Porque si uno dice soy libre y no tiene en cuenta que el Estado te está manipulando de cierta forma, el Estado no te permite, incluso si uno quiere salir del país necesita ciertos documentos, entonces no hay cierta libertad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya necesitas el permiso de ciertas personas, a dónde vas, cuánto tiempo te vas a quedar. Entonces, para mí, el hecho de que uno hable o que se dé cuenta de la libertad implica también reconocer los límites de sus acciones y qué tanto implican esas acciones y hasta dónde influyen también. Entonces, yo creo que eso está muy relacionado pues con esta cuestión de la libertad. ¿Y para ti, Elena, considerarías que sí hay esa posibilidad de decidir o hay condicionamientos? Bueno, directamente yo diría que no, porque como lo mencionaba el compañero Vladi,
siempre están estas cuestiones que te limitan. Ok, puedo decir, soy libre porque decido no votar, pero dentro de ese no votar hay consecuencias. Entonces, si queremos realmente tener como, o sea, si queremos adjudicarnos esta libertad, entonces también, o por el otro lado, ser conscientes de que qué consecuencias puede traer esta libertad y hasta qué punto puede llamarse libertad. Sí, no, o sea, no, yo nunca llevaría de la mano libertad con permiso, porque entonces cuando siempre debo pedir permiso, entonces ya no es libertad. Órale. Entonces, vaya. vería de ese lado. Y qué curioso, porque ahorita con las posturas que vamos a contrastar, creo que ahí sí hay diferencias entre los filósofos, porque para algunos sí va la cuestión de que la libertad en algún sentido lleva también el restringir algo. Pero bueno, no que alguien te lo restrinja, sino que uno mismo pueda decidir si se lo restringe o no. Pero bueno, ahorita ya aterrizando a lo que son los autores que checamos, me gustaría que empezaras tú, Elena. Okay. ¿Cuál es la perspectiva de Rousseau acerca de la libertad? Tanto si es posible como si es, ¿cómo decirlo?, necesaria, o si se tiene que limitar. O sea, ¿qué nos diría Rousseau? Okay. Bueno, Rousseau en el contrato social nos menciona, el concepto fundamental es la libertad. Y en este caso para él la libertad no es como... Ok. En este caso para él la libertad es un estado natural del hombre. En este caso yo podría decir que es una característica pues esencial. Y más que imponer o decir, él nunca va a llegar y te va a decir tú eres libre, sino te va a hacer la invitación a que te des cuenta que eres libre. Y por ejemplo cuando él habla del estado, o en este caso cuando él dice que el hombre se introduce a la sociedad, es libre por decisión. O sea, ¿a qué se refiere? En que si hay leyes es porque el hombre quiere. Uh-huh. Y si dichas leyes son tanto negativas como positivas, igual es porque el hombre quiere. Dentro de esta libertad de elegir qué es bueno y qué es malo. Y claro, por ejemplo, también cuando se habla de que no voy a votar o voy a votar, pues ahí ya se presupone, o sea, ya dentro de esa libertad que tienes de no votar o votar, pues ya estás decidiendo el futuro, en este caso, de hacia dónde se va a encaminar el uh-huh. país. Sí, o sea, y en ese caso entiendo que el no votar es ya tomar una decisión libre, pero todavía sujeta a lo que va a ocasionar, uh-huh. ¿no? Va a ocasionar algo en el grupo. Va a tener consecuencias. Uh-huh, sí. Y para ti, Vladimir, sobre cuál es lo que nos diría uh-huh. Sartre de cómo concibe la libertad. Bueno, Bueno, si quieres toma tu cuaderno. Sí, creo yo que para hablar de la libertad también habría que aclarar qué es el existencialismo. Entonces, se supone que el existencialismo es una corriente filosófica igual que el idealismo, el empirismo, el racionalismo, etc. Aquí la cuestión es que precisamente el hombre es no es que sea como que el centro del universo como tal, pero se centra precisamente en estas cuestiones humanas. ¿Cuáles son estas cuestiones humanas? La angustia, el amor, la ira, la tristeza, la soledad. Precisamente estas cuestiones que son propias del ser humano son aquellas en las cuales el existencialismo se va a enfocar. En esta corriente no es como que muy necesario demostrar la existencia de Dios o negarla. De hecho hay varias posturas, hay existencialismo ateo y existencialismo agnóstico en el caso de Camus, donde Camus menciona precisamente que si Dios existe o no, eso es algo que a nosotros no nos interesa de momento porque hay otras cuestiones que son más importantes en el ser humano. Entonces Sartre se supone que es un existencialista ateo, pero en ningún momento está apelando a la inexistencia de Dios. Entonces, ya teniendo cierta idea de más o menos qué es el existencialismo,
ya podemos entonces hablar en qué consiste este tipo de libertad desde una perspectiva existencialista, desde estas cuestiones de la angustia, la soledad y estos estados mentales que también se pueden llamar de esta manera, ¿no? Estados mentales. Entonces, para Sartre, la libertad implica precisamente en ser responsable de las acciones que uno va realizando a lo largo de su vida. ¿A qué nos referimos a esto? Por ejemplo, Sartre menciona que el ser humano es un proyecto inacabado. No es como que haya un fin de que ya llevo 2 años siendo un hombre bueno, ya soy el hombre bueno, ya llevo 3 años siendo un hombre solo, soy un hombre solo y eso me va a determinar. No, precisamente para Sartre el hombre es lo que hace. Entonces hay varios ejemplos en el texto del existencialismo es un humanismo, donde Sartre menciona precisamente que, por ejemplo, aquel hombre que es cobarde o valiente no significa que haya nacido con un corazón, con un pulmón o con un cerebro cobarde o valiente, sino que son tus acciones las que te vuelven un hombre valiente, un hombre cobarde o un hombre como uno se está eligiendo. Entonces ahí radica precisamente la importancia de la libertad para Sartre. Cada elección que uno toma implica una responsabilidad. Y bueno, si uno analiza las situaciones actuales en la sociedad, no nos encanta o nos gusta mucho la libertad de elegir, pero cuando elegimos mal no aceptamos las consecuencias. Difícilmente nos gustan las consecuencias de los actos que hemos realizado. Y en muchas ocasiones esto deriva en actos malos. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza acciones buenas, uno no niega la bondad que a veces se desprende de estas acciones. Entonces, difícilmente uno va a decir, es que yo elegí esto y lo acepto porque fue mi elección. Siempre nos estamos excusando diciendo, es que por culpa de tal persona soy esto, es que esta persona me dijo que haga cierta acción. Hay casos en los que es que me dijeron que yo estudiara ingeniería, es que me dijeron que yo estudiara una licenciatura en derecho, cuando a veces ni siquiera es algo que uno quiere. Entonces también ahí radica la importancia de la libertad. O sea, eres libre de elegir, pero así como eliges, tienes que aceptar las consecuencias de esa elección. Y de hecho, ahí también radica la angustia. ¿Por qué? Porque dentro de todas las elecciones que el ser humano puede elegir, se reducen a una. Entonces, hay un momento en el que el hombre también se pregunta, ¿realmente elegí bien? Y ahí nace pues precisamente la angustia en esta cuestión de que no sabemos realmente si estamos eligiendo bien, y hay una insatisfacción al decir hubiera elegido esto o hubiera elegido otra cosa. Pero sin embargo, o sea, eso es lo importante, creo yo, de que uno pueda elegir, uno hacerse responsable de sus elecciones y de sus actos. De hecho, se le critica mucho a Sartre esta cuestión de que el existencialismo se toma como una postura pesimista. ¿Por qué? Porque se encara con estas cuestiones de la soledad, de estas cosas que aparentemente la gente quiere negar. O sea, muchas personas no les gusta ver esas cuestiones que son propiamente humanas. O sea, no podemos desprendernos de estas cuestiones que son meramente humanas. Y sin embargo uno se excusa diciendo, es que yo elegí tal cosa porque me dijeron que hiciera tal cosa. Y al menos en Sartre eso pues no es algo bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque uno se puede pasar la vida excusándose, es que a mí me dijeron que actuara de tal manera, es que me dijeron que hiciera tal cosa, y cuando las cosas no funcionan como uno espera, aquí está la joyita, la cereza del pastel. Uno siempre va a culpar al otro. Es que tú me dijiste que hiciera tal cosa, tú dijiste que si yo elegía esto me iba a ir bien. Entonces, precisamente, es más fácil seguir cierto camino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puedes culpar a alguien y no te estás haciendo responsable de tus actos. Me va mal por tal persona, me va mal porque Dios así lo quiso, me va mal porque la vida así me trató, cuando realmente a veces uno es el que está eligiendo ciertas cosas. Sí, y mira, justo con lo que estabas mencionando de cómo uno, sin duda, cuando comete actos buenos, no niega la bondad con la que los hace.
pero cuando hace algún acto malo, y no digamos malo, sino un acto que tiene consecuencias negativas que él no estaba esperando, pues, es que es que esta persona me dijo, es que esta persona no me dijo, entonces ya ahí no aceptan su error o su irresponsabilidad, ¿no? Se la tienen que atribuir a alguien más, pero justamente yo creo que la libertad tiene que tomar en cuenta todas esas consecuencias, incluso las consecuencias negativas, ¿no? Pero ahorita, pues en el aspecto de Sartre habla de una libertad individual. Creo que a lo mejor ahí es donde más lo aterriza, de que cada quien decide lo que va a hacer. Pero me gustaría ahorita contrastarlo más que nada desde la perspectiva de Rousseau, de un contrato social en donde la libertad pues no recae necesariamente en uno solo, sino en lo que todo el grupo va a decidir, ¿no? Lo que a todo el grupo le va a convenir. Entonces, ¿qué nos podrías decir ahí, Elena? Sí, bueno, retomando un poquito lo de que estaba mencionando el compañero Vladi, de que la libertad conlleva elección intrínsecamente. Entonces, yo veía como esta libertad pura, por así decirlo, pero en este caso, cuando Rousseau habla de libertad, sobre todo en su primer capítulo inicia diciendo que, claro, los hombres son libres, pero por todos lados están encadenados. Okay. Entonces yo ya no lo vería como esta libertad pura a la que se refiere Sartre, sino más bien como limitada. O sea, pero entonces cabe preguntarse, ¿es realmente libertad cuando se está limitada? Ajá, exactamente. Y incluso Sartre cuando menciona el ejemplo de que o sea, sí está limitada, ¿no? Cierta libertad, pero cuando menciona que cuando uno va a pedir un consejo, o el ejemplo del soldado que claro, él ordena, ¿no? A todo su pelotón. Okay. Entonces ya no eres libre ya no estás decidiendo por ti, sino es necesario que decidas. Ya no es voy a elegir, sino es necesario que decida. O cuando te encuentras con el caso de que te van a asaltar, estoy decidiendo, ¿no? Pero me están obligando a decidir. Y en este caso Rousseau también, cuando dice que el hombre se introduce a la sociedad, debe de ser una libertad colectiva. Yo lo interpreto como que debemos de dar poquita libertad o quitarnos tantita libertad para los demás, por el bien común. Órale, ahorita con lo que mencionaste de es necesario elegir, también me acabo de acordar, y no sé por qué no me había acordado, pero pues Sartre como tal pone la cuestión de que la libertad es una condena. La libertad es una condena, pero también lo relaciona en este aspecto, como que a lo mejor está raro, lo plantean de manera distinta, pero sí aterrizan en el momento en que cuando uno decide para sí mismo, también está tomando en cuenta, o por lo menos implica, que también le concede la libertad a los demás. Porque si yo soy libre y decido lo que yo quiera, pues estoy concediendo que las demás personas pueden hacer eso. Las demás personas tienen esa misma libertad que yo. Entonces, para Sartre es lo que yo decida, pues qué pasaría si lo decidieran todos los demás. Por eso es una condena, porque cuando me elijo a mí, elijo a todos o por todos. En ese caso, Sartre, ¿cómo resolvería esta cuestión? Así. Bueno, es que retomando un punto que remarcó la compañera Elena, donde precisamente a diferencia de Rousseau, en Sartre es uno el que tiene que elegir. O sea, no, bueno, en Rousseau como que uno se quita un poquito de libertad entre varios para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque el Estado también te va a brindar ciertas cosas. Aquí en Sartre es no lo contrario como tal, pero es algo distinto. ¿Por qué? Porque lo que comentó el compañero Alexis también, o sea, todo el tiempo estamos decidiendo y no hay otra manera de proceder en la vida, siempre vamos a estar eligiendo. Y el ejemplo que puso la compañera del soldado precisamente también tiene que ver con la mala fe. O sea, uno a veces ya sabe qué le van a decir y sin embargo a veces como que no quiere aceptar esa cosa. Uno espera que le digan otra cosa. Entonces la mala fe para el Sartre en ese caso es disfrazar
una verdad, una verdad, una verdad desagradable, disfrazar una verdad desagradable por una mentira aceptable. Ok, sí. Entonces, no tenemos otra manera de proceder en el mundo más que eligiendo lo que comentó el compañero Alexis: el hombre es un ser arrojado al mundo, condenado a la libertad. O sea, nuestra condena es ser libres. O sea, y a lo mejor alguien diría, pues no es muy grave. No, o sea, es más grave de lo que aparenta. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos estar justificando con Dios o con nuestros padres. Somos nosotros Ni los con el que azar. ni al azar, o sea, no le podemos echar la culpa a Dios, a nuestros padres, a la Destino. cultura, al destino, a nada. Somos nosotros los que todo el tiempo tenemos que elegir. Incluso hay un momento en el que Sartre es muy radical al decir, incluso cuando las personas dejan las cosas al azar, están decidiendo Claro, no sí, decidir. sí. Entonces son casos muy radicales, como en el caso de que pone la compañera, de que cuando alguien te va a asaltar, a lo mejor no tienes muchas opciones, pero de esas pocas opciones puedes elegir luchar, puedes elegir acceder a que te roben tus cosas, o puedes elegir correr. O sea, dentro de esas pequeñas elecciones siempre puedes decidir. Siempre estás decidiendo en cualquier momento. Entonces, esa es la cuestión. Ahí también radica esta cuestión de la angustia. ¿Por qué? Porque si yo elijo mal, no me voy a sentir a gusto. O sea, dentro de esas pequeñas o tantas elecciones, nunca voy a estar satisfecho pensando que no elegí bien. Entonces, Vaya. es algo muy, muy radical también el hecho de que estemos condenados a elegir. ¿Por qué? Porque no podemos, como ya lo hemos mencionado, excusarnos con un Dios, con nuestra familia, con nuestra cultura, porque de hecho también ahí radica una frase que él menciona de que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Hay cierto momento en el que pues uno no elige a qué religión pertenecer, uno no elige a sus padres, uno no elige a qué escuela ir, pero hay un momento en el que el hombre ya tiene conciencia y hasta cierto punto sabe qué cosa quiere y qué cosa no quiere. Entonces ahí es donde uno ya se está desprendiendo de estas cuestiones que van muy ligadas a tu entorno, a tu cultura, a tu formación, como es la familia o estas cuestiones, pero uno puede elegir en algún momento. Hay un momento en el que no podemos decir que estamos en un estado de niñez, por así decirlo, donde todo el tiempo van a elegir por nosotros. O sea, hay un momento en el que el hombre va a elegir y va a llegar ese momento y uno va a tener que afrontar esa elección. Entonces eso es lo que muchas personas a veces no quieren. O sea, es más fácil obedecer. ¿Por qué? Porque podemos culpar a las personas, podemos decir, pues es que yo no quise esto, y está bien, pero cuando uno elige mal, ahí está lo grave. O sea, elegí mal. Dentro de todas las cosas que pude elegir, elegí mal. Y eso es lo que las personas no quieren. No quieren elegir mal. Sí. Vaya. Ahorita con lo que mencionaste de que a veces algunas personas nada más se excusan en el yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Pero las consecuencias forman parte de lo que esa persona está no decidiendo. Porque podría decidir ir en contra, ¿no? Pero eso le va a tener otro tipo de consecuencias, otro tipo de libertades o restricciones, ¿no? Porque si no me obedeces, pues o cuello o bueno, te limitan más la libertad. Este aspecto de que las opciones que tenemos son limitadas. O sea, sí hay una libertad, pero una libertad limitada a ciertas opciones. Y en ese sentido, claro, no hay libertad de elegir el menú o la receta, pero hay libertad de elegir qué ingredientes pongo o cuáles quito. Sí. Y también me quedé pensando en la cuestión de que hace rato lo estábamos platicando fuera de la grabación, de que pues yo sí considero que la libertad está muy interesante como lo planteas, de que uno puede elegir mal. O sea, uno es consciente de que sus decisiones podrían darle consecuencias negativas, pero en ese caso, y algunas religiones incluso así lo llegan a proclamar, la libertad es para elegir bien siempre. Y claro, se vuelve un poco extraño, pero entonces ya no es libertad. Para mí, yo pienso un poco distinto, porque la libertad es poder no elegir el bien. Y claro, lo mismo sucede viceversa, pues no elegir el mal, no te vas a ir al otro extremo, porque si siempre estás eligiendo el mal, tampoco eres libre.
Tampoco eres libre, estás cediendo toda tu libertad a lo que consideramos malo. Entonces, pues la libertad está así, entre ese va y bien de que pues a veces decido esto y me va mal, me va bien, pero siempre hacerse responsable, decir, yo decidí contemplando ambas consecuencias, ambas posturas. Pero bueno, me gustaría saber también qué podría decir Rousseau acerca de este bien y mal, porque creo que incluso llega a hablar de que el ser humano nace bueno o siempre está predispuesto a esa bondad, pero la sociedad es la que como que lo está restringiendo o de alguna manera le quita libertad para un bien mayor. Eso es lo que yo comprendo ahí, pero a ver, dinos tú. En resumido, yo creo que, bueno, no creo, Rousseau dice que el ser humano nace libre por naturaleza y bueno, y la sociedad es la que, bueno, no la sociedad sino el Estado, hablando políticamente, la que lo corrompe con todas estas cuestiones de leyes. Y en este caso yo diría que también no solamente lo corrompe sino que lo limita a ciertas opciones, ¿no? Ya hablábamos de que la libertad conlleva elección y bueno, a veces no te dan muchas opciones para elegir. No hay muchas elecciones. Sí, entonces va por ahí. Y cuando menciona también a la familia, que es el primer ejemplo de Estado o de organización, y decía que hasta cierta edad, naturalmente, podría decirse, dependemos de los padres. Sí, es verdad, es verdad. Pero sí, que después de cierto momento, cierto punto de la vida, uno decide irse o independizarse, como ahora se conoce, ¿no? Claro. Y bueno, pues también a eso le llama libertad, o sea, volar, desprenderse de estos lazos que con el tiempo se vuelven un poquito más lejanos o más débiles, por así decirlo. Sí, de hecho, justo me acabo de acordar que Rousseau pone la cuestión de que en este proceso de crecimiento del ser humano, en algún momento Rousseau ve bien que la libertad esté restringida, porque pues no voy a dejar que el niño haga lo que quiera, ni el adolescente, mucho menos. Entonces, en ese proceso de crecimiento, restringir la libertad es lo que yo entiendo en Rousseau que permite el florecimiento de una humanidad pues más organizada o más ordenada. Pero sí, hay un ceder, yo dejo de hacer esto a cambio de que el Estado me provea de otro tipo de seguridades, ¿no? Y bueno, ahorita ya para dar algún cierre a ustedes, ¿qué opinan de estas posturas? ¿Creen que haya similitudes o diferencias? Y más que nada, ¿cómo creen que han impactado en la actualidad? Porque a pesar de que Sartre también es del siglo pasado, o Rousseau, que es de hace 3 siglos, en 1700, por ahí, todo lo que ellos fueron diciendo se sigue aplicando en la actualidad, o al menos yo lo veo. Entonces quisiera saber también su opinión. A ver, Vladi. Bueno, yo quisiera comentar, de hecho, una premisa que ya es muy mencionada precisamente en el texto del existencialismo es un humanismo, donde menciona Sartre que la existencia precede a la esencia. Y lo comento por el ejemplo de hace rato, ¿no? De que pues uno no es como que nazca ya condicionado, uno nace cobarde, uno nace valiente, uno nace mujeriego, uno nace flojo o estas cuestiones, sino que son tus acciones las que te van convirtiendo en esa persona. En el momento en el que uno deje de realizar esas acciones, deja de ser eso. Lo comentaba con el compañero Alexis, un ejemplo muy, muy común. Yo le comenté, yo antes jugaba fútbol y yo me definía como futbolista, no profesional, pero como futbolista, porque era algo que hacía todos los días prácticamente. Ahora yo no puedo decir que soy futbolista porque es algo que yo no estoy haciendo. Entonces, cuando Sartre menciona que la existencia precede la esencia, precisamente no hay un determinismo que te diga, hoy ese hombre nació valiente, ese niño nació cobarde o estas cuestiones, sino que de hecho pone ejemplos él de que cuando Dios, o bueno, cuando un artesano construye una silla, un cartapapel, un abrelatas, ya tiene en su mente esta idea, el concepto de cómo va a ser esta cosa. Entonces, una vez que ya existe la idea,
ya lo fabrica. Entonces, precisamente en Sartre es al revés, o sea, en esta cuestión de un abrelatas primero existe el concepto, la idea, y después se fabrica esto. Y en el humano es al revés, primero el humano nace, se enfrenta al mundo y después él se elige como él quiere ser, o lo eligen en este caso sus padres como lo construyen. Pero es eso, o sea, no hay un determinismo, no es como que uno nazca valiente, cobarde, temerario o estas cuestiones. Precisamente es como una esponja o que va absorbiendo estas cuestiones culturales, religiosas, de familia, costumbres y todas estas cosas, y eso es lo que te va moldeando y te va haciendo la persona que eres. Entonces, creo yo que lo importante, bueno, hay muchas cosas importantes, pero esto para mí, al menos las primeras veces que leí este texto, a mí sí me despertó mucho porque dije, wow, o sea, no podemos excusarnos diciendo es que nací así, es que me criaron de tal forma. ¿Por qué? Porque podemos elegir. Hay un momento en nuestra vida en el cual podemos elegir, y nos podemos elegir dentro de estas pocas elecciones que tenemos, nos podemos elegir con la que más nos haga conveniente, porque sí, como lo menciona la compañera, tampoco es como que tengamos un abanico muy extenso de opciones, porque realmente en el caso de Rousseau el Estado te está pidiendo cierta libertad que tú le ofreces por ciertas garantías o ciertas cuestiones que se supone que te va a brindar. Entonces ahí también tu libertad ya se va viendo limitada. Pero aquí lo que más me gusta a mí es que precisamente uno puede elegirse en algún momento de su vida. A lo mejor uno ha nacido condenado, ¿no? Ya siendo muy exagerado, o toda la vida han elegido por ti, pero siempre va a haber un momento, al menos un momento en tu vida en el cual tú puedas elegir, no quiero irme en un taxi, quiero irme en autobús, o sea, caminando. Hay un momento en el cual tú tienes que decidir y nadie va a decidir por ti. Entonces eso es lo más importante quizá para mí. ¿Por qué? Porque nos podemos elegir hasta cierto punto como uno quiere. Entonces, ¿a quién no le gusta ser como uno quiere ser? Y esta cuestión del existencialismo, al menos para mí, es algo muy llamativo, porque te está diciendo, elígete como tú quieras ser. ¿Y a quién no le gustaría elegirse a sí mismo? ¿A quién no le gustaría elegirse como uno quiere ser? O sea, uno no quiere que te digan, sé de tal forma, compórtate de tal forma. Entonces, aquí radica algo muy importante. Pero no olvidemos, obviamente, que esta libertad está condicionada y muy apegada a la responsabilidad. Soy libre de hacer ciertas cosas, pero esa libertad implica mucha responsabilidad. En el momento en el que yo elijo mi libertad y no quiero aceptar las consecuencias, yo no me puedo decir o no me acepta la libertad de los otros. Exacto, y no me puedo afirmar ante el mundo diciendo soy existencialista. ¿Por qué? Porque no estoy aceptando la consecuencia de mis actos, y entonces para mí al menos creo yo que un acto muy rebelde de libertad o de existencia es, a lo mejor estoy haciendo cosas malas y estoy aceptando mi condena. Para mí eso es algo muy, muy revolucionario. ¿Por qué? Porque así como elegí actuar mal, estoy aceptando mi condena, y para mí ese es el hombre más existencialista, aquel que está aceptando las consecuencias de sus actos. Y no solamente me refiero a los malos, también a los buenos, lo que mencionamos hace rato. Cuando alguien actúa mal, no está negando las buenas consecuencias de sus actos. O sea, no quiero esta cosa buena porque yo elegí el bien en sí mismo. Obviamente se supone que así debería de ser. Y bueno, ya retomando esta cuestión, me viene a la mente también lo del imperativo categórico kantiano, ¿no? De que elige de tal forma como si toda la humanidad procediera como tú. Sartre también te está mencionando algo similar. Por ejemplo, cuando dice Sartre, cuando uno se elige, no solamente se está eligiendo uno, está eligiendo por toda la humanidad. Estás encaminando a todos los hombres hacia cierto arquetipo, hacia cierto destino. ¿Por qué? Porque dijera Nietzsche, se predica con el ejemplo. O sea, en el momento en el que yo me estoy eligiendo como un científico, como un cholo, como un vago, como un ratero, como un influencer, como cualquier cosa, estoy encaminando a la sociedad, me estoy mostrando como un ejemplo de que esto es lo mejor para mí, y va a haber personas que digan, esto también puede ser lo mejor para mí. Sí. Una especie de ejemplo. Por eso para Sartre es muy peligroso cómo se elige uno. Muy bueno. Sí.
En ese caso se me hace muy bueno porque este ejemplo de libertad que tú mencionas, de que se predica con el ejemplo, pues por lo menos da esa enseñanza de que así como está haciendo esa persona, bueno, eso es lo que se puede hacer con la libertad. Porque como cada quien está eligiendo por todos, entre comillas por todos, es como de yo con mi libertad puedo hacer esto, tú también puedes. O sea, por eso está ese ejemplo de que, si esa persona es un influencer, yo también voy a seguir ese mismo camino. Lo cual pues sigue siendo curioso, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la libertad de negar o cuestionar a esas personas? Pero bueno, tú, Elena, para cerrar, ¿qué comentario, cómo relacionas estas ideas con la actualidad? La actualidad, sí, la actualidad sobre todo, ¿no? Uh-huh. Rousseau, bueno, se menciona que también la idea central de Rousseau, sobre todo en la política, en el contrato social, fue una idea precursora de la Revolución Francesa. Okay, entonces, sí, teniendo en cuenta que alcanzó ese nivel, ¿no?, de incidencia, yo creo que en la actualidad también podría ser muy importante retomar estas cuestiones, no como lo dijo él, sino el concepto de libertad como tal, ¿no? Uh-huh. Porque relacionándolo también a las cuestiones de violencia, que claro, cuando uno decide pues hacerle daño a alguien más, pues bueno, decide, ya lo dije, ¿no? Es libre de decidir, pero también hay que ser muy conscientes de qué consecuencias puede haber o en este caso, si lo queremos ver así como limitarse, claro, soy libre, pero limítate a que tus consecuencias no le hagan tanto daño, no haya consecuencias negativas. Sí, que no restrinjan la libertad del otro, porque en este caso hacerle daño a alguien más es como, ¿por qué en tu libertad tendrías que considerar a un tercero si la libertad es para mí? Sí. Entonces, ¿por qué estoy considerando a un tercero para yo ser feliz o para yo sentirme bien? No, desde mi propia libertad, pues yo soy feliz siendo yo mismo o preocupándome por mí mismo, pero no afectando. No necesito de un externo. Ahí está esa libertad. Y bueno, yo nada más también para mi comentario de cierre, más que nada, también en la actualidad, pues yo veo que sí se predica mucho la libertad, pero la libertad de comercio, la libertad de generar dinero, pero nunca se cuestiona ¿y qué vamos a hacer con la libertad que el dinero nos da? Todo se concentra en tu tiempo libre tienes que generar, en tus tiempos de ocio tienes que generar. De hecho, nuestro siguiente capítulo va a ser sobre el ocio, precisamente, dando spoiler. Pero sí, en la actualidad pues yo veo que la libertad está limitada a simplemente producir ganancias para una maquinaria, pero no hay libertad de cuestionar a la maquinaria. Entonces se vuelve muy complicado. Y justamente está esta paradoja de, bueno, como dije hace rato, para mí la libertad tiene que ver con esa negación o ese cuestionamiento de decir, tengo esta vida o tengo estas costumbres, tengo estos hábitos, tengo estas condiciones culturales incluso. Podría ir en contra, o sea, podría negarlas, podría buscar una alternativa. Entonces, claro, después alguien con su propia libertad se negaría a ello. Y entra Rousseau diciendo que necesitamos orden, reglas. Pero bueno, hasta este momento vamos a dejarlo aquí. Gracias a los que escucharon este programa. Si llegaron hasta este minuto, por favor suscríbanse y compartan. ¿Algunas palabras finales, compañeros? Pues nada, gracias por escucharnos y sean libres con conciencia. Sí, con conciencia. Bueno, yo quisiera agradecer a los compañeros por la invitación. Realmente estos temas del existencialismo a mí me llaman mucho la atención. A lo mejor no soy el más leído en Sartre, ¿verdad? Pero pues sí creo yo que es muy importante que uno sepa que la libertad no es precisamente hacer lo que los deseos o lo que el impulso te provoque. O sea, la libertad es algo más serio, incluso implica muchas cosas, afecta más de lo que uno cree y creo yo que eso es lo más importante, saber que nuestra libertad no es algo tan simple como hacer lo que uno quiera. Uh-huh. Y bueno, nada más agradeciendo nuevamente a los compañeros y
que sigan escuchando estos temas que pues no son ajenos al ser humano. La filosofía no es algo ajeno al ser humano, es algo intrínseco, no puedes desprender estos temas del humano, pero bueno, es algo que ya en otro momento quizá lo tocaremos más a fondo. Sí, justo, la filosofía tiene que ver con lo cotidiano y nada más también para aclarar lo que dije hace rato sobre la libertad como negación. No necesariamente digo que uno siempre tenga que estar negándose a las tradiciones, sino incluso al revés. Cuando uno dice, tengo ganas a lo mejor de cuestionar o de criticar tal tradición que se lleva por siglos, pero la libertad también está en restringir eso, de que no, o sea, es algo beneficioso y lo que surge de mí tiene otra naturaleza. Entonces uno se restringe y dice, no, está bien conservar eso. Entonces esa libertad negativa también mantiene algo, no niega todo. Pero bueno, muchas gracias y aquí terminamos. Ojalá haya salido en la cámara porque creo que estás muy para allá. Pero bueno, chao. Ahí queda.